Amigos, bienvenidos a la segunda edición de su programa Vínculo Político, que se transmite a través de la página de Facebook de Vínculo Social y Trabajo Académico Vista. Y como ustedes saben, vamos a tener un programa de análisis cada semana. Hoy vamos a hablar sobre el tema de las manifestaciones del movimiento feminista, pero antes de iniciar con este tema tan polémico que ha generado ruido en redes sociales y medios de comunicación, quiero saludar a mi tocayo y amigo, a Iván Carreño. Iván, ¿cómo estás? Muy bien, mi tocayo, muchas gracias. Estamos con gusto aquí otra semana. La semana pasada nos fue, creo yo, bastante bien con el primer video. Tuvimos varias interacciones, comentarios, sugerencias. Incluso por ahí alguien me dijo si lo invitábamos al programa y todo. O sea, creo que estamos de muy buen humor, tocayo, para empezar un tema que por desgracia es difícil. Sí, lamentablemente el tema ha sido muy polémico en redes sociales y medios de comunicación. Ha sido el punto de debate de muchas familias. Llevamos semanas de manifestaciones de grupos de mujeres que están exigiendo seguridad, que se acabe el acoso, las violaciones, el secuestro. Y no solo en México, también ya se está dando el fenómeno de protestas en otras partes del mundo. Aquí en México surgió la polémica porque el Día de la Mujer de este año, el 8 de marzo, hubo protestas por parte de algunos sectores de las manifestantes que empezaron a hacer quema de autobuses, de estaciones de metrobús, rayoneo de algunas instalaciones históricas. Y de ahí se generó una polémica respecto a qué tipo de manifestación es legítima o no, si hay sectores que ya están exigiendo medidas más radicales para exigir a la sociedad y a las autoridades que se acabe este flagelo hacia las mujeres. Entonces, se volvió a reactivar apenas en esta semana, ¿no, tocayo? Así es, la última marcha fue el 25 de noviembre, que ha pasado, que fue el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ¿no? Entonces, se volvió a dar este caso de que había contingentes violentos, que vandalizaron algunos monumentos, vallas, mobiliar, cuestiones no mortales, pero sí materiales, y que a la gente que quiere conservar su status quo, a la gente más conservadora, considero yo, le molesta. Creen que siguen sin ser las formas de protestar. Inclusive yo he visto en redes sociales que hay mujeres que en un principio no apoyaban la sección más radical, más violenta, por decirlo, y conforme ha pasado el tiempo desde marzo, como bien decías, la violencia de la mujer se fue escalando, ¿no? Pero entonces las protestas también va escalando, y entonces pues tienen una cuestión, una lucha incluso interna, considero yo, que las mujeres, al no saber si están a favor o en contra, ¿no? Porque tienen una posición encontrada: o no hago nada y la violencia contra la mujer sigue, o protesto y exijo al gobierno y al Estado y a la misma sociedad que mejoren las condiciones. Sí, me gusta esa parte en lo que empezamos aquí en esta edición, de hacer una distinción. O sea, las manifestaciones que ha habido en este país y en otras partes del mundo, debe de uno tener la responsabilidad de hacer señalamientos de que no es homogéneo el movimiento ni el tipo de manifestación. O sea, han participado grandes cantidades de contingentes de mujeres de diferentes estratos sociales, de diferentes niveles educativos, de diferentes edades, y obviamente están las personas que quieren manifestarse de manera pacífica, y hay sectores que lo hacen de manera radical, en donde hacen tipo de disturbios, destrozos, que a lo mejor es lo que le molesta a muchos sectores de la sociedad. Pero aquí lo alarmante es, número uno, la indolencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno: a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. No es posible que en este país tengamos autoridades tan indolentes, en donde no hay políticas para evitar este tipo de tragedias, en donde lamentablemente las mujeres están sufriendo acosos, secuestros, violaciones, violencia en sus familias. No existen protocolos bien establecidos de cómo debes atender a una víctima en el Ministerio Público. O sea, eso es una indolencia de los tres niveles de gobierno y de todos los partidos políticos, porque no ha habido un cambio respecto al tratamiento de una víctima y sobre todo la prevención de algún delito que afecte a las mujeres. Y esto ha generado que obviamente se genere un caldo de cultivo de enojo, porque estamos hablando de que en este país el 97% de los delitos quedan impunes, y de esos 97% de los delitos que quedan impunes, solamente se denuncia un 3%. O sea, es trágica la cosa. Es muy trágica, tocayo. De hecho, en el video pasado, hacía una crítica al Manuel, yo lo mencionaba, que siempre que se le pregunta de la cuestión de los feminicidios y de la violencia de la mujer, siempre esquiva las preguntas, ¿no? En efecto, es una cuestión de los tres niveles. Andrés Manuel parece no importarle, no se expresó ni siquiera positivamente al respecto del movimiento, no hizo declaraciones favorables. A nivel estatal, bueno, Claudia Sheinbaum se preocupó más por la valla humana, por las vallas de colocar y los monumentos, en realidad dar un diálogo, ¿no? No fue como el 8 de marzo, donde se entabló una mesa. Esta vez no pasó de esa forma.
Y bueno, a nivel también Estado de México, pues bueno, a Alfredo del Mazo no hay que reclamarle nada porque pues, simplemente no hace nada, ¿no? Él ni siquiera está en el mapa político. Y bueno, a nivel local, también los municipios tienen su responsabilidad. Hace poco, en Ciudad Neza, de donde somos originales de Tocayo, pues bueno, también se colocó un monumento, un antimonumento por los feminicidios en Neza, siendo uno de los focos principales de violencia contra la mujer. Y pues en efecto, son los 3 niveles, todos los partidos, y parece que si la sociedad civil no se organiza, nadie lo va a hacer. Así es, la gente, sobre todo las mujeres, han tenido que organizar de diferentes formas, y también hay una gran crítica a la sociedad. No quiero generalizar, pero muchos sectores en sus redes sociales se han dedicado a hacer mofa de los diferentes tipos de manifestaciones. Yo recuerdo el baile de una muchacha que expresaba su descontento y su forma de protesta con un baile. Sí. Fue objeto de burla en redes sociales, sobre todo de los hombres, empezaron a hacer mella de ella. Después surgió en Chile hace una semana el baile El violador eres tú, en donde se fue reproducido en muchas partes del mundo. Y empezaron a hacer remix de videos donde se están burlando. Lo último que fue los jugadores de la América del Sub-17, en donde se están imitando de manera exagerada el baile de protesta. Entonces, si estamos viendo que hay diferentes formas de protesta donde metes elementos artísticos y la sociedad se está burlando, ¿cómo quieres que no crean que deban de aumentar el nivel de protesta para mostrar que está pasando algo muy feo en la sociedad mexicana y la sociedad en global? ¿Por qué? Porque estamos hablando que todos nosotros hemos sido víctimas de algún tipo de delito, pero sí, ya la violencia de género es un grado todavía más extremo. Sí, definitivamente, mi tocayo, si bien creo que a todos en nuestro auditorio, todo el público, nosotros mismos hemos sufrido de algún acto de violencia, y que vivimos en un país sumamente violento, las mujeres tienen una marca insignia terrible sobre la violencia. En México, de 9 a 10 mujeres al día mueren. Es una violencia exorbitante. Pero no de muertes naturales, no, claro, provocadas. Estoy hablando de homicidios, ¿no? Que de hecho en lo que va del año van 3.000 homicidios de mujeres, de los cuales 726, me parece, solo han sido catalogados como feminicidios. ¿Y qué es lo que pasa? De hecho es parte de la inconformidad, y por eso se van las protestas, que van al Ministerio Público y bueno, revictimizan a los familiares, a los supervivientes, y las aíslan, ¿no? Las marginan de la sociedad, las tachan de por qué estaba sola, por qué estaba a esa hora, con una vestida, cosas sin importancia, y que la gente más conservadora, a mi parecer, es la que más reacciona ante esto. Es parte precisamente también del problema que tú decías, que no hay protocolos, el Ministerio Público no sabe cómo accionar su actuar, ¿no? Entonces tiene una actuación torpe, incluso a nivel legal. Si bien está el 325 del Código Penal Federal para la figura del feminicidio, este no está homologado en todos los estados de la República. Entonces hay variaciones de definiciones, de condenas, y bueno, ya es un tema que ya se ha tratado en la Cámara, pero que sigue habiendo, parece, un hueco legal. No hay solución al problema sistemático que sufrió México. También hay que explicarle a nuestro querido auditorio que tenemos, que nos ven a través de la comodidad de su teléfono celular o computadora, el movimiento feminista tiene muchas variantes, tiene un largo camino en la historia de organización. A través de esta organización y de la protesta, las mujeres han obtenido el derecho a voto, a igualdad jurídica, a igualdad en términos electorales, de representación política, a que se les respeten derechos y de reconocimiento, por ejemplo, el último más polémico a nivel global, de que decidan sobre su propio cuerpo. Y creo yo que la manifestación que están haciendo muchos sectores, desde bailes, protesta en redes sociales, protesta ya de manera radical de pintar edificios, de hacer destrozos, es parte de un proceso histórico en donde las mujeres están exigiendo que las autoridades y las ciudades volteen a ver. La lucha no siempre va a ser de manera pacífica, ojalá que así fueran las corrientes, pero yo sí creo que es la única forma en que se le va a exigir a la sociedad y a las autoridades que respondan, que en verdad actúen, porque la verdad, este fenómeno, por ejemplo, se dio muy duro en Ciudad Juárez, se dio el fenómeno de más de 400 desaparecidas en la zona industrial manufacturera de Ciudad Juárez, y hubo una total indiferencia de parte de las autoridades hasta que la sociedad se empezó a organizar. Tenemos el caso del Estado de México, donde tardaron más de 8 años de declarar alerta de género, donde se dan altos números de asesinatos a las mujeres. Además, por ejemplo, perdón que te interrumpa, pero la alerta de género ni siquiera es convenio de la Cámara o del gobernador, ni siquiera de la autoridad local. Tiene que ser la sociedad civil organizada, proponerle a la Procuraduría General
que se active la alerta de género, y si la Procuraduría considera que puede ser viable la alerta de género, la activa. Entonces, imagínate el grado de oportunismo, no sé cómo llamarlo, de invisibilización que se quiere hacer de las víctimas para que las autoridades no actúen como deben. Sí, y también la crítica es a la sociedad. La verdad, tenemos serios problemas de valores. Estamos reproduciendo la estigmatización, la generación de memes, la generación de burlas, y como tal, sí tenemos que ponernos a pensar de que es gran responsabilidad de nosotros fomentar políticas en donde nosotros como sociedad castiguemos a la persona que está fomentando el escarnio hacia las personas que se están protestando. Por ejemplo, que como padre o madre regañes a un niño si ves que quiere imitar lo que hacen los jugadores de la Sub-17 de la América. De hecho lo están investigando. Lo están investigando, y que tenga una fuerte sanción. Yo creo que como sociedad sí debemos de exigir que se penalice de manera social, señalativa, sobre todo en la parte moral, de decir vamos a ser intolerantes con este tipo de comportamiento, porque la verdad, ya hacer burla de este tipo de fenómenos en donde están muriendo las mujeres en este planeta, en este país, o sea, ya es una llamada de alerta, porque hay que recordar que el fenómeno del machismo, la violencia intrafamiliar, no te lo enseñan en el Estado, no te lo enseñan en la iglesia, no te lo enseñan en la calle, viene desde la casa. Entonces, yo creo que la primera responsabilidad que debemos de tener como personas es enseñarle a nuestros hijos a tener respeto, simpatía, y sobre todo a poner límites, creo yo. Así es, tocayo, sin duda es una tarea de todos, no va a ser fácil, es muy complicado el problema, está muy arraigado, como hombres también hay que poner de nuestra parte. Hay muchos hombres que critican a las marchas feministas porque no los dejan integrar sus colectivos, pero, sin embargo pueden hacer muchas otras cosas, ¿no? Incluso cambiando ellos mismos y la de sus amigos, ¿no? Y rechazar la violencia que ejerce uno que otro amigo que tiene tintes y líneas muy machistas. Los hombres sí podrían participar en eso. También es algo que ha sido muy atacado, sin embargo las marchas sí las encabezan, y quiero aclararlo, la marcha la encabeza casi siempre los familiares, madres y padres de víctimas de feminicidio, casi siempre. Entonces quiero quitar un poco ese estigma de que las mujeres son muy radicales. No, el problema es radical, y por eso la solución que nos ha dado, por eso la manifestación siempre ha sido más fuerte cada vez. Y la banalización de los conceptos. Cuando tú utilizas el término feminazi, estás utilizando generalizaciones. Estábamos hablando al inicio de esta intervención que tuvimos en la segunda edición de Vínculo Político, hay que aprender a diferenciar los diferentes tipos de movimientos, que es un comportamiento heterogéneo, no hay un mismo vínculo, no hay una misma forma en que van a actuar, no son los mismos colectivos. Entonces, tenemos que ser muy responsables, sobre todo los hombres, de no utilizar términos ofensivos como el de feminazi, porque al utilizar ese término estamos disminuyendo la legítima demanda de las mujeres. O sea, creo yo que también una de las primeras formas de violencia que tenemos como sociedad es en el lenguaje, y en ese sentido yo sí creo que deberíamos de ser intolerantes con este tipo de discriminación, con este tipo de señalamiento, y sobre todo este tipo de burla hacia situaciones tan graves como en el caso de los feminicidios, las violaciones, los secuestros, el acoso sexual. O sea, yo creo que en pocas cosas se debe fomentar la intolerancia, y la tolerancia hacia este tipo de discriminación y violencia creo que debe ser pareja para cualquier tipo de ideología, creencia religiosa, forma de pensamiento o credo. Qué bueno que lo mencionas, Carlos, porque además mucha gente, insisto, sobre todo hombres que no les gusta que las mujeres salgan a organizarse, no entienden cómo es analizar un suceso como una manifestación donde los colectivos no son iguales. Es una historia muy larga sobre el feminismo. El mismo movimiento no te da para literal libros y libros y libros que puedes estudiar, ¿no? Entonces, yo te lo comentaba también en un programa de radio que tuvimos hace tiempo. Yo siempre les voy a recomendar que vean el estudio latinoamericano sobre la violencia de la mujer, y tiene un sinfín de problemas, pero que propone soluciones también, ¿no? Y que justifica toda la rabia que sienten estas mujeres al ir a marchar, ¿no? De posibles soluciones, incluso lo marca ahí en el documento que menciono,
El primero es que la equidad ante la ley, que se haga válida, que se hagan protocolos para las investigaciones y para el actuar del Ministerio Público, que se haga investigación con perspectiva de género, que es la palabra. Otro es el derecho al aborto, porque también menciona que es una cuestión de violencia contra la mujer el no hacerlo. Y una que me parece muy importante y que casi no lo dicen, que saquen a las mujeres y exoneren de responsabilidades a las mujeres que están presas por abortar clandestinamente. Sí, entonces la responsabilidad es grande. Yo sí haría la invitación a nuestros amigos a que participen en las manifestaciones, porque es la única forma en que vamos a exigir a las autoridades a que actúen de los 3 niveles de gobierno, de todos los partidos políticos. Y si no actúan las autoridades, pues va a ser legítima la forma en que va a aumentar la forma de organización y de protesta, porque solamente así vamos a poder lograr que se bajen estos altos índices de criminalidad hacia ellas. Y lamentablemente el peor tirano en cualquier programa hace tiempo. Hemos llegado al fin de esta transmisión. La reflexión es esa: organícense, luchen, solamente de esa forma vamos a poder obligar a las autoridades a que actúen. No olviden de compartir en sus redes sociales este programa, porque la esencia de él son ustedes. Les recordamos que también tenemos un canal de YouTube donde ustedes pueden ver los videos que estamos haciendo. Así lo vamos a ir subiendo conforme pase cada programa. Y pues bueno, me dio mucho gusto estar contigo, mi tocayo. Esperemos que nos veamos la próxima semana con otro video. Sí, estaremos aquí listos para debatir el tema más importante de la semana, y sobre todo reflexionemos y actuemos para que cabe la percepción de que la mujer no tiene derecho a organizarse, y que la única forma de obligar a la autoridad a que cambie es presionándola. Muchas gracias. Gracias.